de Y. Entonces ahí ya, cuando yo lo pongo como terna ordenada o como par ordenado, ya no van los versores. Porque ya sabemos, al decir terna ordenada o par ordenado, que la primera corresponde a X, la segunda es Y y la tercera Z. Como decía en la gráfica, supongamos acá en el plano yo tengo el vector 3, 5. Entonces digo 1, 2, 3 para X, 1, 2, 3, 4, 5 para Y. Entonces establezco un punto en el plano y el vector va a ser el segmento orientado, la flecha, que sale desde el origen hasta el punto en cuestión. Ese va a ser el vector U, le llamemos. Y en el espacio, que tenemos Z, X y Y, también voy a tener A para X, B para Y C para Z. Entonces eso establece un punto en el espacio y el segmento que une el origen con ese punto va a ser el vector B. Entonces ese es el concepto nuevo que se incorpora en este tema de cálculo vectorial. Por lo demás, todo se corresponde con el análisis matemático 1, que es funciones de una sola variable y con alguna de las propiedades, o digamos, en realidad la operación de suma y la operación de suma de funciones. De funciones de una sola variable. Entonces, en este sentido, es que vamos a ver la funciones vectoriales en el plano y en el espacio. Como les decía, acá lo que incorporamos de nuevo es el concepto de vector. Entonces, las funciones vectoriales ahí está. Las funciones vectoriales son funciones que tienen como componentes funciones reales de una sola variable. Así, por ejemplo, tenemos entonces una función de la forma R de t igual a f de ti más g de tj o R de t, f de ti más g de tj más h de tk. O sea, observamos ahí que tiene la estructura de un vector, pero como las componentes son funciones, a estas expresiones se las llama función vectorial en el plano y en el espacio, donde las funciones f, g y h son funciones del parámetro t con valores reales. Es decir, son funciones de una sola variable. El dominio de esa función. Bien, otra cosa. El rango de la función vectorial, o el dominio de la función vectorial, es un conjunto de números reales. ¿Por qué? Porque las componentes son funciones de variables reales de t. Y el rango es un conjunto de vectores. ¿Cuál es el dominio de una función vectorial?
El dominio de una función vectorial va a ser la intersección de los dominios de cada una de las componentes. Ahora bien, fíjense ustedes que acá tenemos, en la definición de la función real, la suma de varias funciones reales de una sola variable. Y por propiedad de las funciones reales, el dominio de la suma es la intersección de los dominios de las funciones sumandos. Por lo tanto, acá vamos a decir que el dominio de una función vectorial es la intersección de los dominios de cada una de las variables de las funciones componentes. Así, por ejemplo, si tenemos una función de la forma r de t igual a t al cubo i más neperiano de 3 menos tj, vamos a tomar el dominio de t al cubo, que es una función polinómica, es todos los reales. Ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacemos es establecer el dominio de X. A esta le llamamos, a R de T, le llamamos X de T, I, más Y de T, J. Podemos llamarle así. O F de T, I, más G de T, J. Podemos llamarle así también. Entonces, en ese sentido podemos hacerlo. O el dominio de X o el dominio de F. Es lo mismo. X barra F. Entonces, sacamos el dominio de T al cubo. Es todos los reales porque es una función polinómica. Y el dominio de G o de Y barra G es un logaritmo. Entonces digo, 3 menos t debe ser mayor que 0, menos t mayor que menos 3, le cambio el signo, t menor que 3. Entonces el dominio de G o de Y va a ser de menos infinito hasta 3. Entonces yo vengo y grafico el dominio de todos los reales. El dominio de G dice que va de 3 a menos infinito. Viene para acá. ¿Dónde se juntan las dos? De menos infinito a 3. Entonces el dominio de R de T va a ser de menos infinito hasta 3. O sea, tal cual lo que hacíamos en álgebra de funciones en análisis matemático 1. Ven, ahí tenemos de menos infinito a 3. Dominio de F intersectado con el dominio de G. Ahí tienen otros ejemplos. Representación de curvas. Las funciones vectoriales se pueden usar para representar curvas en el plano o en el espacio. Definición de curvas planas.
Curvas planas es cuando la tenemos en el plano, o sea, cuando la curva está en el plano. Ahí se denomina curva plana. Y si está en el espacio, se denomina curva alabeada. Entonces, la definición de curva plana dice, si f y g son funciones continuas de t en el intervalo i o en un intervalo i, entonces el conjunto de pares ordenados, cuando hablamos del conjunto de pares ordenados, estamos hablando del conjunto de puntos. Porque recuerden que cada vector está asociado a un punto. Entonces, el conjunto de pares ordenados, f de t, g de t, se denomina curva plana. Y las ecuaciones x igual a f de t y y igual a g de t se llaman ecuaciones uniparamétricas de C, donde t es el parámetro. Entonces, lo que ocurre acá es lo siguiente. Yo pongamos en el plano. Entonces, para un determinado valor de t, yo tengo que r de t es igual a f de ti más g de tj. Entonces, para un determinado valor de t, f toma un valor y g toma otro valor. Entonces establezco un punto en el plano. Para otro valor de t, voy a tener otro punto en el plano. Para otro valor de t, otro punto en el plano. Y así sucesivamente puedo seguir y también puedo obtener para distintos valores de t voy a tener puntos. Entonces, todo ese conjunto de puntos es lo que conforman la curva plana. Entonces, eso es lo que se le llama curva plana. Y lo mismo sucede en el espacio. Nada más que en el espacio ya le denominamos una curva alabeada. Esta definición puede extenderse al espacio tridimensional, donde naturalmente la curva será alabeada. Acá tenemos, fíjense ustedes, una curva plana, donde tenemos distintos valores de t, y lo unimos con una curva. Y lo mismo sucede acá para el caso del espacio. Nada más que esta se llama curva alabeada. Muy bien. Operaciones que se pueden hacer con funciones vectoriales. Con funciones vectoriales yo puedo hacer la suma, la resta, la multiplicación por un escalar. Entonces, las operaciones con funciones vectoriales es lo mismo que hacer operaciones con vectores. Exactamente lo mismo. Entonces, sean r de t igual a f1 de ti más g1 de tj y b de t, lo que se hace para dos variables, digamos, en el plano, para dos componentes, vale también para el espacio, cuando tenemos tres componentes. Entonces, sean r de t igual a f1 de t y más g1 de tj y b de t, f2 de t y más g2 de tj. Entonces, la suma de r de t más b de t va a ser otra función vectorial cuyas componentes van a ser la suma de las componentes homólogas de cada una de las funciones. Homólogas decimos
I con I, J con J, K con K. Entonces ahí observamos que R de T más B de T va a ser igual a F1 de T más F2 de T I más G1 de T más G2 de T J. La resta, obviamente, va a ser lo mismo, va a ser otra función vectorial cuyas componentes van a ser las restas de las funciones componentes de cada una de las componentes homólogas de cada una de las funciones. Entonces, R de T menos B de T será F1 de T menos F2 de T I más G1 de T menos G2 de T J. Y la tercera, el producto de una constante por una función vectorial. Es lo mismo que la constante por un vector. Se multiplica la constante por cada una de las componentes de la función vectorial. Entonces, C por R de T va a ser C por F1 de T y más C por G1. No, acá está mal. Ah, sí. C por G1 de TJ. Ahí está bien. Ahí está. Entonces, multiplicamos cada una de las componentes por la constante C. Entonces, eso es lo que se refiere al álgebra de las funciones vectoriales, que es la suma, la resta y la multiplicación por un escalar. ¿Qué otra operación se puede hacer? El límite. Al ser funciones, podemos calcular el límite. Obviamente, fíjense ustedes lo siguiente. Si R de T es una función vectorial tal que R de T es igual a F de Ti más G de Tj, entonces el límite cuando T tiende a de R de T va a ser igual al límite cuando T tiende a de F de Ti más el límite cuando T tiende a de G de Tj. Y es algo obvio. Ahí estamos aplicando la propiedad de la suma de límites. El límite de una suma es igual a la suma de los límites de las componentes. Si es una función vectorial en el espacio con tres componentes, el límite cuando t tiende a de R de T va a ser el límite cuando t tiende a de F de Ti más el límite cuando t tiende a de G de Tj más el límite cuando t tiende a de H de Tk. Y siempre decimos lo mismo, siempre que existan los límites de las funciones f, g y h para t tendiendo a A. La definición epsilon delta también tiene las mismas características, solo que acá vamos a hablar de vectores. Ahora dice, decir que el límite cuando t tiende a A de R de T sea L, significa que para todo t cercano a A, con t distinto de A, los R de T se aproximan a L, que es el concepto de la definición epsilon delta. Cuando t esté cercano a A, los R de T deben estar cercano a L. Entonces esa es, ahí tenemos, este es el límite, esto es R de T, el vector que va desde el límite a R de T es el vector diferencia, R de T menos L. Y a medida que T
se acerca a A, R de T se va acercando hacia L. Entonces, esa diferencia se hace cada vez más chica. ¿Ve? Es decir, que si el vector R de T tiende al vector L, cuando T tiende a A, la longitud del vector R de T menos L, R de T menos L tiende a 0. Obviamente, la diferencia se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, de ahí surge la definición epsilon delta, que dice que si el límite cuando T tiende a de R de T es igual a L, sí y solo sí para todo epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0 tal que en módulo R de T menos L, acá hablamos de módulo de longitud porque es un vector diferencia, es menor que epsilon, siempre que la distancia de T menos A sea menor que delta y mayor que 0. El mayor que 0, recuerden, es simplemente que no me interesa el valor de T igual a A. Por eso acá decimos B con T distinto de A. De ahí surge ese mayor que 0. Entonces la definición del límite es la misma clásica que para una variable, para dos variables, para tres variables. Es importante que nosotros acá tengamos en cuenta las propiedades y las definiciones del límite, derivada, integrales, porque esto nos va a servir mucho después para cuando vayamos a funciones de más de una variable, es decir, de dos variables, de tres variables y así sucesivamente. ¿Mm? Bien, esto ya vimos cuando vimos límites de funciones de más de una variable en las clases pasadas. O sea, propiedades de los límites. El límite de una suma, el límite de una resta, el límite de una constante por una función y el límite del producto de dos funciones. Y B, funciones vectoriales. Esperen un cachito. Que acá se me metió un bichito. Ahí está. El U de T más el límite cuando T tiende a de B de T. Ya lo había. El límite de una suma es igual a la suma de los límites. B. El límite cuando T tiende a de una constante por una función es igual a la constante por el límite cuando T tiende a de la función, de U de T. Esperen. O sea, esto es un mero repaso de lo que ya vimos. El límite de una constante para una función es igual a la constante por el límite de la función. Y como novedoso acá, el límite, cuando T tiende a A, del producto escalar de dos funciones vectoriales, es igual al límite, al producto de los límites, o sea, al producto escalar de los límites
de ambas funciones. O sea, el límite cuando t tiende a A de u de t multiplicado escalarmente por el límite cuando t tiende a A de b de t. Y lo mismo sucede con el límite del producto vectorial de u de t por b de t. Va a ser igual al producto vectorial de los límites cuando t tiende a A de u de t por vectorialmente el límite cuando t tiende a A de b de t. Ahí están las demostraciones de las propiedades de la propiedad A. De la misma manera vamos a hacer las demostraciones de las otras. Que un poco, si volvemos a dos clases anteriores, cuando vimos límites de funciones de variable, de ahí podemos sacar para hacer todas las demostraciones esas. Estas que tenemos acá. Entonces, la primera, fíjense, el límite cuando t tiende a de u de t más b de t. La hipótesis dice u y b funciones vectoriales que tienen límite conforme t tiende a A. La tesis, lo que dice el teorema. La demostración. U de t es igual a f1 de ti más g1 de tj y b de t límite b de t f2 de ti más g2 de tj. Entonces, la suma de u de t más b de t será igual a f1 de t más f2 de ti más g1 de t más g2 de tj por suma de vectores. Si aplicamos límite a ambos miembros de la igualdad, por ser límite, cuando t tiende a de u de t por b de, más b de t, es igual al límite de f1 de t más f2 de t y más g1 de t más g2 de tj. Ahí, si yo quiero, puedo aplicar el límite de una suma y por la definición del límite se tiene que yo puedo separar el límite cuando t tiende a de f1 de t más f2 de t por i más el límite cuando t tiende a de g1 de t más g2 de t por j. Si aplicamos la distributiva, digamos, o sea, la propiedad del límite de una suma, vamos a tener el límite cuando t tiende a de f1 de t por i más el límite cuando t tiende a de g1 de t por j. Y por otro lado, el límite cuando t tiende a de f2 de t por i más el g2 de t por j. Y esto que está acá es b y esto que está acá es u. Por lo tanto, ahí queda demostrado. Las demás se demuestran de la misma manera. La continuidad. Conceptualmente, lo que es límite y continuidad, no importa la naturaleza de las funciones, siempre son las mismas. O sea, acá no interesa cuál es la naturaleza de la función, si es una función de una variable, si es una función de 2 o 3 variables, o si es una función vectorial, el límite y la continuidad, desde el punto de vista conceptual, siempre son los mismos. Debiendo tener en cuenta, obviamente, las propiedades de los límites y la continuidad. Entonces, para la continuidad, vamos a decir que una función vectorial r de t se dice que es continua
en un punto dado por t igual a A, si y solo si el límite cuando t tiende a A de R de t es igual a R de A. Recordemos que para funciones reales decíamos que una función f de t o f de x es continua si el límite cuando x tiende a A de f de t es igual a f de A. Acá lo que hacemos de diferencia es que le ponemos la flechita arriba que denota que es una función vectorial. De la misma manera, una función es continua en un intervalo i si es continua en todos puntos de dicho intervalo. Teorema. Una función vectorial es continua en un punto dado, t igual a A, si y solo si las funciones componentes son continuas en A. Bien, ¿cómo una función vectorial? Es una función expresada a través de sus componentes, de una suma de componentes. Esto es lo mismo que hablar de la propiedad de la suma de funciones continuas. Recordemos cuando vimos límite, continuidad en la clase pasada. La suma de dos funciones continuas me da como resultado otra función continua. Entonces acá vamos a traer ese concepto y vamos a decir que una función vectorial es continua en el punto dado por t igual a A si y solo si sus funciones componentes son continuas en A. Acá habla de una demostración en un sentido y después de una demostración en otro sentido. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, en este teorema, en un sentido decimos una función vectorial es continua en el punto dado por t igual a A, si solo si sus funciones componentes son continuas en A. A este teorema lo podemos expresar en el sentido contrario. Es decir, si las funciones componentes de una función vectorial son continuas en el punto dado por t igual a A, la función vectorial r de t es continua en A. Ese sería en el otro sentido. Por ello, acá tenemos una demostración en los dos sentidos. Vamos a verla en la primera. R de t, o sea, la hipótesis R es continua en A. En la otra vamos a decir f de t y g de t son continuas en A. Las funciones componentes son continuas en A. Entonces, la tesis R de t es continua en A. Perdón, acá R es continua en A, la tesis, las funciones componentes son continuas en A. Entonces, R de t es f de ti más g de tj. Por hipótesis, R es continua en A. Por lo tanto, R de t, el límite cuando t tiende a A de R de t es igual a R de A. Por tanto, el límite cuando t tiende a A de R de t va a ser igual al límite cuando t tiende a A de f de t por i, más el límite cuando t tiende a A de g de t por j. Y por ser R continua en A,
el límite cuando t tiende a de R de t va a ser igual a f de a i más g de a j. Y si hacemos una comparación y por comparación, vamos a decir entonces que el límite cuando f de t, cuando t tiende a de f de t, va a ser igual a f de a. Y el límite cuando t tiende a de g de t va a ser igual al límite a g de a. Por lo tanto, ahí se cumple la condición de que f y g son continuas en a. Bien, la demostración en el sentido contrario es exactamente la misma. Es decir, vamos a ir de acá hacia arriba. Otra operación, la derivación. Y esto, ténganlo en cuenta, ¿por qué? Porque esto nos va a servir para entender después también derivadas parciales. Desde el punto de vista conceptual, la operación es derivada. No me importa también si es una función de una variable, de 2, de 40, de 100, no importa. La definición de la derivada es siempre la misma. Entonces, la derivada. La derivada de una función vectorial R del t se define como derivada de R respecto de t o R' de t, el límite del cociente incremental cuando delta de t tiende a 0, de R de t más delta de t menos R de t sobre delta de t. Fíjense ustedes, para que lo vean bien, que esta definición no dista mucho de la definición de derivada de funciones de una sola variable. A saber, si yo tengo y igual a f de x, la derivada de y respecto de x o y' era igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, sobre el incremento de la variable. Entonces, lo que hemos hecho nosotros acá es simplemente ponerle la flechita. Lo que hacemos en esta definición es simplemente agregarle la flecha. Entonces, desde el punto de vista conceptual, la definición es la misma que la derivada de una función de una sola variable. Derivada de una función vectorial en un intervalo. Una función vectorial es derivable en un intervalo abierto I si existe R' de A para todo A que pertenezca al intervalo I. Se puede extender esta definición a los intervalos cerrados, para lo cual se consideran los límites unilaterales, es decir, límite por la derecha, límite por la izquierda.
La derivación de funciones vectoriales puede llevarse a cabo componente a componente, como se enuncia en el siguiente teorema. Y es obvio. Al ser la derivada un límite, y ser la función vectorial una suma de funciones, podemos aplicar el límite de una suma. Por lo tanto, en la definición también podemos aplicar el límite de la suma. Y eso nos va a dar que si R de t es igual a f de ti más g de tj, donde f y g son funciones derivables de t, entonces R' de t va a ser igual a f' de t por i más g' de t por j. Es decir, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Y al ser la función vectorial una suma de funciones, su derivada va a ser igual a la suma de las derivadas de las componentes. Lo mismo sucede para una función en el R de t en el espacio. R' de t va a ser igual a f' de ti más g' de tj más h' de tk. Este teorema tiene su demostración. La hipótesis f y g son funciones derivables de t. Y R de t es la función vectorial igual a f de t i más g de tj. La tesis, la derivada. R' de t igual a f' de ti más g' de tj. Demostración. De acuerdo a la definición, la derivada de R respecto de t, o R' de t, va a ser el límite cuando delta de t tiende a 0 de f de t más delta de ti más g de t más delta de tj menos f de ti menos g de tj sobre delta de t. Ahora, agrupando, vamos a tener el límite cuando delta de t tiende a 0 de f de t más delta de ti menos f de t por i más g de t más delta de tj menos g de tj. Si distribuimos el denominador en ambos corchetes, o sea, en ambos agrupamientos, vamos a tener el límite cuando delta de t tiende a 0 de f de t más delta de t menos f de t sobre delta de t por i, más el límite cuando delta de t tiende a 0 de g de t más delta de t menos g de t sobre delta de t por j. Y cada una de ellas es la definición de la derivada de una función de una sola variable. Por lo tanto, R' de t va a ser igual a f' de t por i más g' de t por j. Para la segunda, exactamente lo mismo, solo que tenemos una función vectorial de 3 componentes. Ahí tenemos ejercicios donde vamos a hacer las derivadas usando las reglas ordinarias de derivación. Por ejemplo, la 4.
La 4 nos dice R de t igual a e a la t por el neperiano de ti más menos t cuadrado seno de t. Entonces, R' de t va a ser igual. R' de t va a ser igual. La derivada de... Acá tengo un producto. Entonces, el primero derivado e a la t por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que 1 sobre t, todo eso por i. Menos. Acá tenemos t cuadrado seno de t. También tenemos un producto, por lo tanto es 2t por el seno de t más t cuadrado, la deriva del seno coseno de t. Todo eso por j. Entonces ahí, la derivada de esa función vectorial. Así. Bien. Entonces esa nos da la derivada de esa función. Teoremas. O sea, propiedades de las derivadas. Propiedades de las derivadas sabemos un montón. Simplemente debemos recordarlas. Es importante para recordar las propiedades aprenderse el versito. Es decir, esto es de decir, sean R y U funciones vectoriales derivables y sea F una función real y C un escalar. Entonces, ¿cumple qué? La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. A eso me refiero cuando hablo del versito. Que nosotros nos aprendamos el versito nos va a ayudar mucho a recordar y a tener presente las propiedades. La derivada de una suma o de una resta es igual a la suma o la resta de las derivadas de las funciones sumando, O sea, básicamente, digamos, no desde el punto de vista tan académico, nosotros directamente te decimos, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. La derivada de una resta es igual a la resta de las derivadas. Así lo decimos, simplemente. Para recordarlo más fácilmente. La derivada del producto escalar de dos funciones es lo mismo que la derivada de un producto, es decir, el primero derivado, o sea, acá tenemos el producto de una función escalar por una función vectorial.
Cuando hablo de una función escalar, hablo de una función simple de una variable. Entonces va a ser la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y ahora sí, la derivada del producto escalar de dos funciones va a ser igual al producto escalar de la primera derivada por la segunda sin derivar más el producto escalar de la primera sin derivar por la segunda derivada. O sea, acá es a ese versito que siempre lo teníamos presente en análisis matemático 1, simplemente lo que le agregamos es el producto escalar. ¿Por qué? Porque se trata de dos funciones vectoriales. Y recuerden que nosotros en vectores tenemos producto escalar y producto vectorial. Entonces acá le agregamos el producto escalar. Fíjense en la otra, tenemos la derivada del producto vectorial de dos funciones, que va a ser igual al producto vectorial de la primera derivada por la segunda sin derivar, más el producto vectorial de la primera sin derivar por la segunda derivada. Y la f la derivada de la función compuesta r de t compuesta con la función escalar f de t va a ser la derivada r' de f de t por f' de t. O sea, la famosa regla de la cadena. Recuerden esta. Recuerden esta. Si yo tenía fíjense ustedes, yo tengo f de x, la raíz cuadrada del seno de x. Entonces esa era una función compuesta. Si yo a esto le llamo u, esto es la raíz cuadrada de u de x. Entonces ahí tengo una función compuesta. ¿Y cómo era la derivada? F' de x. Yo primero derivaba la raíz. Entonces la derivada de la raíz. Un medio del seno de x elevado a la menos un medio. Por u', coseno de x. Entonces esa era la derivada de la función compuesta, la regla de la cadena. Primero hago la derivada de esta que está afuera por la derivada de su argumento, le llamamos, o sea, lo que está dentro de la raíz. Bueno, acá es lo mismo. La derivada de la función compuesta va a ser r', obviamente del mismo argumento, por la derivada del argumento. Y la última, si yo tengo el producto escalar de r de t por r de t igual a una constante, la derivada de r de t por r' de t es igual a 0.
perdón, el producto escalar de R de t por R' de t es igual a 0. Lo cual quiere decir que R de t y R' de t son vectores perpendiculares. O sea, R de t y R' de t son vectores perpendiculares, porque el producto escalar es igual a 0. Esa es la conclusión que sacamos de esta propiedad. Acá tenemos las demostraciones de las distintas propiedades. Fíjense la G, R de t es f de t y más g de tj. Función vectorial derivable. Y R de t por R de t es igual a C. Entonces la tesis dice que R de t por R' de t es igual a 0. La demostración. La derivada del producto es igual, del producto escalar, es igual a R' de t por R de t, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la segunda derivada. Como nos queda lo mismo, nos queda 2 R de t por R' de t escalar. Y como R de t por R de t escalar es igual a una constante, la derivada de la constante es igual a 0. Entonces de ahí surge 2R de t escalar por R' de t igual a 0. Por lo tanto, R de t por R' de t escalar, producto escalar, va a ser igual a 0. Bastante sencillo. ¿Alguna pregunta respecto de esto de derivadas? ¿O estamos todo bien? Es bastante sencillo. ¿Se entendió, profe? Bien. Otra cosa que también debemos tener en cuenta para el futuro, que es la integración. Otra de las propiedades, otra de las operaciones. La integración. La integral indefinida. O sea, la misma definición que para funciones escalares es para funciones vectoriales. Tengamos en cuenta que una función vectorial es una suma de funciones escalares. Por lo tanto, en las definiciones no cambian desde el punto de vista conceptual. Entonces nosotros si tenemos integral indefinida, si R de t es igual a f de t y más g de tj, donde las funciones componentes f y g son continuas en un intervalo AB. Entonces la integral indefinida o primitiva, también le llamamos así, de R de t, es la integral de R de t y es igual a la integral de f de t dt por i más la integral de g de t dt por j. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Vamos a esa propiedad. Sabiendo que la integral de f de t dt va a ser igual a una f grande de t
llamada primitiva más una constante C1, y la integral de g de t por dt va a ser igual a una g grande de t más una constante C2. ¿Por qué? Porque recuerden que para toda integral indefinida siempre se suma una constante de integración. Entonces, la integral de r de t de t va a ser una f de t grande más C1 por i más g de t más C2 de t por j. Que podemos operar y decir que, en definitiva, la integral de r de t de t va a ser igual a f grande de t por i más g grande de t por j más C1i más C2j. Si a r grande de t, primitiva de r chica de t, le llamamos como f de t i más g de tj mayúscula, yo le digo grande, y la constante c la tenemos como C1 i más C2j, diremos que la integral de r chica de t, función vectorial, va a ser igual a r mayúscula de t más una constante de integración que también es vectorial. Entonces, la integral indefinida de una función vectorial es el conjunto de las infinitas primitivas o antiderivadas de la función vectorial r de t. Para una función r de t en el espacio, vamos a tener que la integral de r de t va a ser la suma de las integrales de f de t de t por i más la integral de g de t de t por j más la integral de h de t de t por k. O sea, solo agregamos una componente más. La integral definida. Bien. La integral definida ahora se define como un límite. Recordemos, la integral definida se definía como el límite de la suma de Riemann. La suma de Riemann era esto, que dice, la integral definida de una función vectorial continua r de t en un intervalo cerrado AB se define como la integral entre a y b, entre los límites, de r de t igual al límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma desde i igual a 1 hasta n de los r de t sub i asterisco, es decir, por delta de t sub i. Veamos. Recordemos. Nosotros teníamos una función. Acá teníamos el intervalo AB. Este era nuestro intervalo AB. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Lo primero que hacíamos es particionábamos el intervalo en pequeños subintervalos. Luego, tomábamos un punto intermedio en cada uno de los subintervalos que le llamamos psi sub i. La norma de la partición era el segmento más largo de todo lo, y eso le llamamos delta de xi.
O sea, primer paso, particionamos. De ahí obteníamos la norma de la partición como el segmento más largo de la partición. Segundo paso, elegíamos un punto intermedio en cada uno de los subintervalos. Tercer paso, suma de Riemann, que era la suma desde i igual a 1 hasta n de los f de psi sub i en los puntos intermedios por los delta de x sub i. Y el cuarto paso era el límite cuando los delta de x, cuando la norma de la partición, perdón, cuando la norma de la partición tiende a 0, de la suma de Riemann desde i igual a 1 hasta n de los f de psi sub i por los delta de x sub i. Y eso me definía la integral entre a y b de f de x de x. Esa era la definición de la integral definida en una función escalar de una sola variable. Bueno, esa misma es la que tenemos acá. La integral entre a y b de r de t de t, nada más que le ponemos la flechita, es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma desde i igual a 1 hasta n de los r t sub i asterisco. El t sub i asterisco significa punto intermedio de los delta de t sub i, de la punto intermedio de cada subintervalo de la partición de t. Si desarrollamos la segunda parte, el segundo miembro de esta igualdad, se llega a lo siguiente, ya que r de t es f de ti más g de tj, y acá tenemos un límite, podemos aplicar la propiedad del límite de una suma. Por lo tanto, vamos a tener el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma de igual a 1 hasta n de los f de t sub i asterisco, asterisco, punto intermedio, por los delta de t sub i por i, más la suma desde i igual a 1 hasta n de los g de t sub i asterisco, intermedio, por los delta de t sub i, j. Y eso no es ni más ni menos que la definición de la integral definida que acabamos de ver acá en el pizarrón de cada una de las componentes. Por lo tanto, la integral definida entre a y b de r de t de t va a ser la integral entre a y b de f de t de t por i más la integral entre a y b de g de t de t por j. Y es algo lógico. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Recordemos las propiedades. Y al ser un límite, tiene propiedad de los límites. El límite de una suma es igual a la suma de los límites. Entonces, la integral definida también va a ser la suma de las integrales componentes. Para el caso del espacio, lo único que hacemos es agregar a la variable h, o sea, a la componente hk. Teorema fundamental del cálculo integral para funciones vectoriales. Bien, seguimos con lo mismo. Desde el punto de vista conceptual, recuerden esto, siempre es lo mismo. Estamos hablando de suma de funciones, por lo tanto, el teorema fundamental es la famosa regla de Barrow. Y la regla de Barrow decía que la integral entre a y b de f de t de t es igual a f de b menos f de a. Es decir, el valor de la función en el límite superior menos el valor de la función en el límite inferior. Bueno, acá no, dado que la función vectorial es una suma de funciones escalares, el teorema no cambia. Por lo tanto, la integral entre a y b de r de t de t va a ser
la primitiva, el valor de la primitiva en el límite superior menos el valor de la primitiva en el límite inferior. La famosa regla de Barrow. Y de ahí, para calcular las derivadas, las integrales, tenemos que ir a las reglas ordinarias de la integral o a la tablita, ¿sí? La integral del coseno es seno. La integral de t es t cuadrado sobre 2. La integral de t al cubo, t a la cuarta sobre 4. La integral de e a la x, o sea, la integral de e a la t, e a la t. La integral de 1 es t, y así sucesivamente. O sea que estas son fáciles porque solo tenemos que volver a recordar la tablita de integrales de análisis matemático 1. Aplicaciones de la derivada de una función vectorial y de la integral. Bien, diremos que la curva suave en el plano o en el espacio. Diremos que la curva suave representada por r de t en el plano o en el espacio es suave en un intervalo i si las funciones componentes f', g' y h' son continuas en dicho intervalo i. Y además, r' de t es distinto de 0 para todo valor de t en el intervalo i. Y además, r' de... ¿Qué quiere decir eso? Una curva suave es una curva como esta, que no tiene puntas. Si yo tengo una curva así, esa no es curva suave. Si yo tengo una curva así como esta, no es curva suave. O sea, acá la función no es derivable en las puntas. Ahí no existe la derivada, por lo tanto, no puede ser la derivada continua. Entonces, eso es una curva, esta es una curva suave, esta no es una curva suave. A eso se refiere con curva suave. ¿Hay alguna otra cosa que quería ver? Que no sé si se me la ha pasado. No. Ah. Acá más adelante. Acá. Longitud de arco para una curva en el plano o en el espacio. Si C es una curva suave, dada por R de t en un intervalo AB, la longitud de arco de C sobre ese intervalo es S le llamamos a la longitud de arco, igual a la integral definida entre A y B del módulo de la derivada primera de R de t por dt. O sea, es la integral entre A y B del módulo de R' de t dt. Y el módulo del vector, recordemos, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Por tanto, va a ser la integral entre A y B de la raíz cuadrada de x' de t
al cuadrado más y' de t al cuadrado. Recuerden que el módulo es una longitud, por tanto, desaparecen el i y el j. Para el caso de la longitud de una curva en el espacio, es lo mismo desde el punto de vista conceptual. S va a ser igual en la integral entre a y b del módulo de r' de t por dt. Y eso va a ser la integral entre a y b de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado más z' de t al cuadrado de t. Donde, en este caso, r' de t es la derivada y ds es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, así se saca la longitud de arco de una curva en el plano o en el espacio. La interpretación geométrica de la derivada. La interpretación geométrica de la... Recordemos la interpretación geométrica de la derivada de una función escalar. Interpretación geométrica de una función, de la derivada de una función escalar. Entonces teníamos esto, Gx, teníamos la curva, un punto cualquiera A, ¿sí? Sí, A. Y esto era A más delta de X. Entonces, a este ángulo le llamamos alfa. Este cateto es el delta de Y, que era igual a F de A más delta de X menos F de A. Y esto, delta de X. La tangente de alfa era igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, delta de Y sobre delta de X, F de A más delta de X, menos F de A sobre delta de X. Si yo hago el intervalo más chiquitito, es decir, ahora mi intervalo es este, delta de X. Esto se corre ahí. Si el triángulo este ya va a ser esto. Si lo hago más chiquitito, esto se corre ahí. Y si lo hago más chiquito todavía, lo veré. Entonces, en el límite, cuando delta de X tiende a 0, de F de A más delta de A, delta de X, menos F de A sobre delta de X, era la pendiente, perdón, o sea, cuando yo vengo con esto, lo voy haciendo cada vez más chico, más chico, más chico, al final, esto se hace tangente. Entonces, en el límite, la derivada de y respecto de x representaba la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto considerado. La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto considerado. Esa era la historia con funciones reales de una sola variable.
La derivada representaba la pendiente de la recta tangente. Así decíamos. Bueno, acá es lo mismo. Yo tengo la definición, R' de t igual al límite. Entonces, tengo R de t más delta de t es esto. Este vector que tengo acá, en amarillo, va a tener la misma dirección que el vector diferencia entre R de t más delta de t menos R de t. Recordemos, este es el vector diferencia. Gráficamente, ese es el vector diferencia. Y el que está en amarillo va a ser un vector que va a estar en la misma dirección. Nada más que, ¿y por qué decimos en la misma dirección? Porque es R de t más delta de t menos R de t multiplicado por una constante. La constante acá es 1 sobre delta de t. Delta de t es una constante. Entonces, ese vector en amarillo es 1 sobre delta de t por R de t más delta de t menos R de t. A medida que el delta de t se hace más chico, tiende a 0, este vector amarillo se va acercando, se va acercando, se va acercando y al final se transforma en el vector azul, es decir, en el vector tangente. Acá debería ir R' de t. Entonces, desde el punto de vista geométrico, R' de t representa el vector tangente a la curva representada por R de t en el punto t igual a A, o en el punto considerado, diríamos. Entonces, eso es lo que representa geométricamente la derivada de una función vectorial. El vector tangente a la curva representada por R de t en el punto considerado. ¿Ven? Se hace la curva en el plano que es la representación de la gráfica de R de t. P y Q son dos puntos pertenecientes a la curva. El vector de posición de P es R de t, el de Q R de t más delta de t. El vector secante PQ está representado por la diferencia. PQ está representado por la diferencia de R de t más delta de t menos R de t. Si delta de t es mayor que 0, el vector 1 sobre delta de t tiene la misma dirección y es múltiplo escalar del vector R de t más delta de t menos R de t, que es el vector amarillo, lo que yo les decía recién. Si delta de t tiende a 0, el punto Q tiende a P. Y el vector secante PQ tiende al vector tangente a la curva C en el punto P. O sea que en el límite, cuando delta de t tiende a 0, de 1 sobre delta de t por R de t más delta de t menos R de t, que es por definición la derivada, es el vector tangente a la curva C en el punto P. Esa es la representación geométrica. Recuerden, recta tangente para funciones escalares, vector tangente para funciones vectoriales. El vector unitario tangente. Un vector unitario es un vector de módulo 1.
Y sus componentes son, y se obtiene ese vector unitario dividiendo al vector R' sobre el módulo de dicho vector. O sea que el vector unitario tangente T de T va a ser R' de T sobre el módulo de R de T, como cualquier vector unitario. Se dividen cada una de las componentes sobre el módulo del vector. Y eso me da el vector unitario. Vector normal principal. Si C es una curva suave representada por R de T en un intervalo I, y si T' es distinto de 0, se define el vector normal unitario en T como N de T igual al vector unitario tangente sobre el módulo de dicho vector unitario tangente. Y ese es el vector unitario normal, el que está representado acá con rojo. Y la curvatura si C es una curva suave, representada por R de T, la curvatura C en T es K, una constante, igual al módulo de T' del vector unitario normal, del módulo, sí, del vector T' sobre R' de T, o sea, sobre la derivada de la curva. El módulo de la derivada de la curva. Eso me dice, la curvatura lo que me dice es si la curva es más gorda o más flaca. Esto. Eso me da la curvatura. Si es más gorda, es más suave o menos suave. A eso se refiere esa curvatura acá. Y por último, esto es en cuanto a las interpretaciones, esto es en cuanto a la interpretación geométrica. Y por último, las aplicaciones físicas que tienen que ver con la velocidad, la aceleración y la rapidez. Si yo tengo una función vectorial R de T igual a X de T por Y más Y de T por J, que representa en el plano, en este caso, una curva, la velocidad, o sea, si, a ver, en realidad sería esto. Si R de T representa una partícula que se mueve sobre una curva, representada por R de T, si tenemos una partícula que se mueve sobre una curva en el plano representada por R de T igual a X de T por Y más Y de T por J, la derivada de R' de T, la derivada de R de T, R' de T, va a representar la velocidad de la partícula en esa curva. O sea que B de T va a ser el límite cuando delta de T tiende a 0 de R de T más delta de T menos R de T sobre delta de T, si este límite existe. Esto es que la velocidad de la partícula va a ser igual a R' de T. Como sabemos de la física, la derivada de la velocidad me da la aceleración.
Entonces, la aceleración de dicha partícula va a estar dada por la derivada segunda de R de t en t. Entonces, la velocidad, la derivada primera de R de t, R' de t. Y la aceleración, la derivada segunda de R de t, R segunda de t. Ahora bien, tanto la velocidad como la aceleración son funciones vectoriales, son vectores. Pero lo que nos muestra el velocímetro de un auto, por ejemplo, es la velocidad instantánea. Y a eso es lo que le llamamos rapidez. La rapidez es el módulo del vector velocidad. Es decir, que la rapidez es el módulo de R' de t. Esto es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. X' de t al cuadrado más Y' de t al cuadrado. Entonces, estos tres conceptos son los nuevos. O cuatro podríamos decir, 4 o 5 con el vector tangente, que es R' de t, el vector normal principal, la curvatura, y después velocidad, aceleración y rapidez. Recuerden, la velocidad es representada por R' de t. La aceleración, la derivada segunda de R de t, que es R segunda de t. Y la rapidez, el módulo de la velocidad, o el módulo de R' de t, la raíz cuadrada de X' al cuadrado más Y' al cuadrado. Y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, consulta al respecto? Bien. Ahora sí, la clase que viene vamos a tener ¿sí? Derivadas parciales. Tengan en cuenta un poco las definiciones que vimos hoy de derivada, recordando, derivada de funciones de una sola variable, para que ya la semana que viene podamos ver el martes que viene derivadas parciales. Que tengan buen día. Nos vemos, profe, que ande bien. No, profe, que tenga buen día, cacho. Que estén muy bien. El jueves voy a estar dando consulta en la facultad a las 6 de la tarde, más o menos, si es que quieren ir. Dale, Bien, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Perfecto, profe, gracias.